Dios los bendiga, hermano, en esta mañana. Damos gracias a Dios nuevamente por estar con cada uno de ustedes con este nuevo programa, un devocional de la semana que estamos transmitiendo desde esta plataforma Facebook. De lunes a viernes a las 7 de la mañana compartimos palabra de Dios, una breve reflexión sobre los capítulos que vamos leyendo, el compromiso que hemos tomado en este año de leer la palabra de Dios en su totalidad. Los 66 libros que vamos a estar leyendo, libros apasionantes, historias verdaderas y el cumplimiento de la palabra de Dios, profecías y mandamientos de parte de Dios que nos ha establecido desde el principio, desde la fundación del mundo. Así que quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Damos gracias a Dios porque nos permite el Señor nuevamente poder transmitir un nuevo programa y llegar a tu casa, a tu hogar y estar junto a cada uno de ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos visitan, que nos saludan, que comparten y que están cada mañana esperando este devocional. Bienvenidos a todos los hermanos que estarán conectados en breve, hermanos que se van a ir conectando más adelante, algunos que van a ver diferido este programa más tarde en otro horario por circunstancias laborales, y damos gloria a Dios porque sabemos que es de edificación para la iglesia y para cada una de las personas que nos miran. Así que estamos leyendo, estamos estudiando, estamos examinando, estamos observando, estamos también metiéndonos en la historia del pueblo de Israel. Quiero comenzar con esta expresión. Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra tampoco cambia, su palabra permanecerá para siempre, dice. La palabra de Dios permanece para siempre, quiere decir que nunca va a pasar de moda. La palabra de Dios es siempre vital para nuestras vidas, día a día, generación tras generación, van pasando, pero la palabra de Dios no pasará. Dice la palabra que permanecerá, ella es estable, no cambia, no varía, no tiene variación. La palabra de Dios es real, es una palabra que transforma vidas, una palabra que se mantiene a pesar de los tiempos que van cambiando, las modas, pero la palabra de Dios no cambia, sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo desde la creación, y el mismo será hasta el final de la creación del mundo, ¿no? De todo lo que ha creado el Señor. Así que esta aclaración quiero hacerla, ¿por qué? Porque muchos dicen que a lo mejor piensan que porque vivimos en el tiempo de la gracia nos da el derecho a cambiar algunas cosas. No. El Señor no cambia. Él no varía, Él siempre está con nosotros. Él nunca va a cambiar su palabra, no va a variar sus promesas, sus profecías. Él no va a cambiar, ¿eh? Él va a seguir firme siempre, ¿no? Él está esperando su tiempo, Él sabrá el tiempo en su venida, Él tiene el día, la fecha exacta de su venida. Así que damos gracias a Dios porque el Señor, entonces, a través de su palabra podemos ver que Él no va a cambiar y Él no cambia nunca. Él es así, Él es como Él lo ha dicho desde el principio, desde la fundación del mundo. Así que Él no varía. Podemos cambiar nosotros, podemos seguir envejeciéndonos, cambiando de la forma física, pero su palabra no va a cambiar. Podemos cambiar de moda, de vestirnos de una manera, de otra, pero Dios nunca va a cambiar. Podemos pasar de generación en generación, hijos, nietos y nietos, pero Él nunca va a cambiar. Bueno, ¿qué quiero decir? Que Él va a ser siempre Dios, con su palabra. Su palabra permanecerá y siempre será palabra de vida para cada uno de nosotros. Saludamos a Lorena, a Jorge ahí que están viajando a la ciudad de Mar del Plata, creo, bueno, a tomarse unos días de descanso. Bienvenidos en esta mañana, bueno, ahí viajando en la ruta, escuchando este devocional hasta que tengan señal. Así que damos gloria a Dios, gracias le damos al Señor. Bien, viajando y escuchando, muy bien, gloria a Dios. Esto es bueno, alimentarse con la palabra de Dios cada mañana.
es llevar una palabra en el corazón que nos acompañe y pedir al Señor que nos acompañe en la ruta, viajando, trabajando, haciendo las tareas. Es muy bueno comenzar la mañana de esta manera. Creo que lo han hecho, han salido a la ruta, le han pedido al Señor, cuídanos Señor para que nada nos pase, ¿no? Así que el Señor estará con ustedes a la medida que ustedes se acerquen también a Dios, ¿eh? Así que Dios los bendiga mucho en esta mañana, que disfruten este viaje. Bueno, estamos considerando también el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia del Pentateuco, el tercer libro que fue escrito por Moisés, aquel hombre que fue llamado para liderar, no solo espiritualmente, sino gobernando a un pueblo muy grande, de más de 2 millones de personas, cuando salieron de allí de Egipto. Así que él comenzó una ardua tarea allí en el medio del desierto, allí donde no había nada, llevando un pueblo, bueno, que él mismo también tuvo que enfrentar adversidades, dificultades y muchos problemas en el desierto. No había agua, no había alimento, no había nada, había escasez total. Pero bueno, sabía que Dios los había sacado con mano fuerte y seguramente que Dios no los iba a abandonar en el medio desierto, porque incluso Moisés se lo dijo. Cuando Dios estaba enojado, quiso destruir al pueblo, dijo, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué van a decir las demás naciones? ¿Que los sacaste con mano fuerte, que los abandonaste en el desierto? Bueno, Moisés creía muy firmemente que Dios no los iba a dejar nunca. Y creo que tú y yo podemos pensar de la misma manera. Dios nunca nos va a dejar, porque Él nos rescató, porque Él nos eligió, porque Él nos llamó nación santa, pueblo adquirido, reyes, sacerdotes, pueblo admirable, nación santa, la niña de sus ojos. Mire cuántas expresiones de Dios como nos ha llamado a cada uno de nosotros. Él nos ama y nos seguirá amando eternamente y para siempre, porque sus promesas no pasarán, como su palabra no pasará. Estamos leyendo un libro que se trata de la ley levítica, la ley del pueblo de Israel, que bueno, que tiene, podemos expresarnos y podemos rescatar de esta ley, porque la ley era el modo de guiar a un pueblo para tener un orden, un equilibrio en el desierto, para que no se desordenara, ¿no? Pero no lo llevaba a ser santos, como vamos a leer hoy, que Dios es santo, seguirá siendo santo, y el pueblo tenía que vivir en santidad. Cada ley, cada mandamiento lo llevaba a que el pueblo de Dios tenía que obedecer en su totalidad, pero lo hacía con sus fuerzas, y con sus fuerzas no podemos hacer nada. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos ser santos, imposible. No, nuestra vida no es una vida pecaminosa, que Dios nos ha rescatado desde el mundo, ¿no? Donde vivíamos, donde estábamos inmersos, atestando de pecado. Y bueno, Dios nos rescató, como el pueblo de Israel, también a nosotros. Así que somos de la misma manera, ¿no? Así que muchas veces hablamos de un pueblo que fue elegido por Dios, que fue desobediente, que no cumplió los mandamientos, y muchas cosas más, pero también tenemos que mirar nuestra propia vida, cómo estamos nosotros delante de Dios. Somos como aquel pueblo desobediente, desordenado, obstinado, de dura cerviz, o realmente estamos buscando a Dios y estamos cada día acercándonos a su presencia. Bueno, este libro, ayer hemos leído el capítulo 18 y habla de los actos de inmoralidad prohibidos, que es algo que Dios detesta. Por eso aclaré, hermanos, al principio, Dios no cambia. No es que hoy es diferente, Dios es más permisivo, Dios permite muchas cosas hoy, porque bueno, los tiempos van cambiando. No, no, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre será el mismo Dios. Y su palabra no pasará, no cambia. No hay tutí acá, no hay variación, no hay cambios, porque vivimos en la gracia. Bueno, Dios lo permite vivir de otra manera hoy, vivir diferente, vivir de una manera mejor o más cómoda, más tranquila. No, no. Dios nos pide santidad, que vivamos en santidad. Estamos estudiando el libro del libro llamado Levítico, el tercer libro del Pentateuco, de nuestro libro, de la Biblia, ¿no es cierto? Es interesante saber qué significa este libro, ¿no?
¿Qué importancia tiene para nosotros hoy? ¿Qué podemos rescatar? En ese momento fue para el pueblo de Israel la ley, ¿no? Los actos de inmoralidad, la ley de la santidad, de las ofrendas, de los holocaustos, de cómo vivir rectamente delante de Dios, los sacerdotes, los hombres, las mujeres, los niños, todo habla de un combo de leyes, de muchas leyes que tenía que cumplir con mucho esfuerzo el hombre en ese momento, ¿no? Que no, reitero, no lo llevaba a ser santo en su totalidad, porque en el capítulo 16 vimos los mandamientos para ser santo. Pero al hombre le iba a costar mucho y Dios sabía eso, que por su propia fuerza no lo podía llegar a hacer. ¿Por qué? Porque Dios le iba a demostrar que el único que podía hacer eso era Dios. Por medio de Él podemos ser santos, no por nuestra propia fuerza. Así que nos habla de santidad en este libro. Moisés sirvió de guía, no tanto solamente espiritual, sino como gobernador del pueblo, ¿no? Durante 40 largos años. Allí estuvo en el desierto Moisés, gobernando, llevando un pueblo adelante y acercándolo a Dios cada día, para que se esforzara el pueblo, para que se acercara a Dios, para que cumpliera los mandamientos que exigía Dios en ese momento, ¿no? Con mano fuerte, con fuerza, ¿no? Los exigía a cumplir, ¿no? A respetar el sábado, a respetar muchos mandamientos, pero que sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, y había un montón de leyes que tenían que cumplir. Estos mandamientos que escribió sobre la santidad, el capítulo se puede llamar el corazón del libro de Levítico, el corazón. Este capítulo 19 que vamos a examinar un poquito ahora, le podemos llamar el corazón del libro de Levítico. Y lo vamos a leer un poquito para recordar, porque el título del devocional hoy es para no olvidar, para no olvidar. Así que vamos a leer. Bienvenidos la familia Mendizábal también, que está conectado. Bienvenidos a los hermanos. Damos gloria a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a leer el capítulo 19 desde el verso 1 en adelante. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación. Esta expresión solamente la vamos a encontrar en el capítulo 12, por segunda vez, porque habla de una importancia, de la importancia de estos mandamientos, la importancia de recordar estos mandamientos. Por eso dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, ¿no? Y diles, santos seréis, porque santo yo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto es importantísimo. Acá hay muchas evidencias de lo que Dios nos pide, de lo que Dios expresa en este versículo. Hay muchas referencias en este capítulo para poder leer. Si usted tiene su Biblia en mano y la está leyendo en su mano, va a encontrar muchas referencias en ese capítulo. Ahí en letras chiquititas va a buscar lo que significa este capítulo, lo que significa este versículo. No solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros. Lo habla Isaías, lo habla Pablo, lo habla Pedro, lo hablan el Nuevo Testamento, también se habla de esta santidad. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaré yo, Jehová vuestro Dios. Noten que comienza, amarás a tu padre, respetarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Porque, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos aprender a amar a Dios? Amando primero a nuestros padres, porque un padre ama a su hijo y su hijo ama a su padre, y este es el ejemplo que Dios nos da, como hijos, amando a nuestro Padre. ¿No? Primeramente, si no podemos amar a nuestros padres, respetar a nuestros padres, ¿cómo podríamos respetar a Dios? Entonces este versículo, Dios comienza con este mandamiento, uno de los mandamientos de los 10 que habla en Éxodo 20, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Temer, amarlo, respetarlo, comprenderlo, cuidarlo, ¿no? Eso habla como primera medida, como primer mandamiento Dios. Y se basa en este mandamiento. Si no podemos amar o respetar a nuestros padres, ¿cómo vamos a, que los tenemos adelante nuestro?
¿no? Por eso usa la expresión del hijo hacia el padre. Amar a Dios, amar a tu padre, ¿no? Respetar. Si respetamos a nuestros padres, por supuesto vamos a poder respetar a Dios. Entonces dice, y guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo no lo guardaron. Por eso Dios les recordaba, tienen que amar el día de reposo. Un día especial para mí. Algo que me tienen que dar especial para mí. Recordar el día santo de descanso, que Dios descansó. Descansar un momento. Vivimos trabajando, vivimos continuamente cargados con muchas tareas y no le damos lo que Dios necesita. Habla de entregarle algo a Dios voluntariamente. Algo habla de una ofrenda también, de entregarle al Señor lo que a Él le pertenece también. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaré. Yo, Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vuelve a recordar otro mandamiento. Al segundo mandamiento, no harás imágenes, no la adoraréis, no veneraréis, no te arrodillaréis, no llevarás esas imágenes, no las tallarás de fundición, de madera, de yeso. Habla de muchas cosas este versículo. El pueblo, recordándole siempre, todos los días de su vida, que no tenían que volver a la idolatría, en la cual estaban muy acostumbrados. Y cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que sea acepto. La ofrenda no era de cualquier forma, hermanos. No se presentaba una ofrenda así nomás, así sencilla, una ofrenda, bueno, tengo que entregarlo. No. Era muy importante la ofrenda a Dios. Y había que hacerlo a la medida que Dios lo que requería, de la manera que Dios lo había exigido, para que fuera aceptada. Recuerden que Aarón presentó una ofrenda por su vida, pero también ofreció una ofrenda para el pueblo. Y que Dios tuvo la oportunidad también de no, porque en ese momento quemó la ofrenda que presentaron allí en ese altar, ¿no? Y fue aceptada, pero también podía haber no sido aceptada por Dios. Y el fuego de Dios que descendió del cielo podía haber quemado a la multitud, pero Dios aceptó esa ofrenda porque fue a la medida, conforme al mandamiento de Dios. Por eso nosotros tenemos que hacer la ofrenda conforme al mandamiento de Dios, no como a nosotros nos parece. Lo hacemos así porque, bueno, yo hago esto porque a mí me parece que es así. No, conforme a la medida de Dios tiene que ser la ofrenda. Habla de muchas cosas más. La ofrenda habla no solo de, en ese tiempo era grano, animales, no, pero después va a dar una ley del diezmo del Señor, también en ese pueblo, que debería ser de la misma manera. En el libro de Malaquías le habla que ustedes me habían robado. ¿Por qué? Porque lo hacían mal. No solo que no era que no diezmaban y no ofrendaban, lo hacían de cualquier manera, como a ellos les parecía, tratando de, no sé, de tratar de engañar a Dios. Entonces Dios le dijo, el pueblo le preguntaba a Dios, ¿en qué te hemos robado? ¿No? Ustedes todos me habéis robado, dice Dios. ¿En qué te hemos robado? En vuestras ofrendas y diezmos. ¿Se dan cuenta? No era que no lo daban, sino que lo hacían de la manera incorrecta delante de Dios. Con animales impuros, no les daban lo correcto, lo que Dios les exigía en ese momento, porque era por exigencia. Hoy tenemos una ofrenda voluntaria, pero ¿cómo la hacemos también? ¿De cualquier manera o como realmente Dios quiere aceptarla? Bueno, pensemos en eso, ¿no? Dice, será comido el día que le ofreciereis esa ofrenda de paz, y al día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Mire la instrucción que había. Pero no, bueno, a veces guardamos la comida porque no queremos tirarla, pero por supuesto, hoy no está hablando de esta ofrenda, está hablando de una ofrenda especial a Dios, ¿no? Que se debería presentar a Dios, se comía delante del altar, comían, compartían ahí el primer día, el segundo y el tercero, bueno, listo, basta. El resto tírenlo, hagan una nueva ofrenda, ya no tenía valor. Pero se da cuenta que era el mandamiento exigido por Dios. Y si comiera el tercer día, el día tercero, será abominación, no será acepto la ofrenda. Ya no tenía importancia. Y el que comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y lo tal persona será cortada del pueblo. Mire a qué punto llegaba la ofrenda no aceptada de Dios.
cómo debería ser la ofrenda. Y hoy lo hacemos, claro, estamos en el tiempo de la gracia, dicen muchos, y Dios ya perdona todo. Cuidado. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y el extranjero lo dejaras. Mire la importancia de Dios, del pobre, ¿no? Del humilde, del trabajador. Estos ricos cosechaban a mano en ese tiempo y dicen que más del 10 al 20% quedaba en la tierra, y esto era para que los pobres pudieran también tener. Y Dios, y el pobre y el rico veían la mano de Dios, la bendición de Dios. Para los dos era la bendición. A pesar que uno había sembrado, pero el crecimiento lo había dado Dios y la bendición venía de Dios, y ellos tenían que entender que no era por esfuerzo nuestro humano que creciera la semilla, sino venía de Dios. Y la bendición venía de Dios. Entonces ellos compartían y entendían que esa bendición venía de Dios y dejaban el resto. ¿Para quién? Para los pobres, para los extranjeros. No recogían su totalidad de la cosecha. El 10 y el 20% prácticamente quedaba en el campo. Entonces venían a recoger los pobres, y los ricos les permitían juntar y vender ese grano. Dice: no hurtaréis, ni no engañaréis, ni mentiráis el uno al otro. Mire qué recordatorio, ¿no? Bueno, pasó de moda esto. Estos mandamientos pasaron de moda. Acá dice: no hurtaréis, no robaréis. No tenemos que robar a nadie, ni estafar a nadie, ni engañar a nadie, ¿no? Dice: y no engañaréis, no tenemos que mentir ni engañar. Estos mandamientos siguen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Es la palabra de Dios. No juraré falso por mi nombre. Veo que esas personas: te juro por Dios que voy a ir. No hagamos eso. Porque el hombre está enteramente inclinado hacia el mal. El corazón del hombre, dice, enteramente está inclinado hacia el mal. Nunca vamos a poder cumplir esas promesas que el hombre hace. Te juro que voy a estar. Bueno, nos pasa a menudo. Así que dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robaráis, ni retendrás el salario. Mire cuántas cosas que habla, un recordatorio a no olvidarnos, dice el Señor hoy, en esta mañana, los mandamientos de parte de Dios. Dice: no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Veo que a veces pasan esas cosas. En vez de pagarte ahí, bueno, vení mañana, te dicen. Vení que te pago mañana. Y bueno, a veces nos perjudica, a veces hay cuentas que pagar y nos crean intereses y todas esas cosas. Mire lo que es, ¿no? No maldicirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. Cuidado con esto, con el ciego y el sordo. El ciego, el que no ve. El sordo, el que no escucha, el que no oye. Cuidado con hacer tropiezo. Nos está hablando de aquella persona que a lo mejor no entiende la palabra de Dios, que escucha pero no oye, o sea, no alcanza a comprender. El ciego, el que no ve, que está en pecado, en falta, en el error, pero no alcanza a ver. Bueno, cuidado, no seamos piedra de tropiezo, dice el Señor. Yo, Jehová, dice: no harás injusticia en el juicio, ni favorecimiento al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. Habla de leyes del juez, ¿no? De 4 leyes que tenía que cumplir el juez, ¿no? Juzgar con justa justicia. No andarás chismeando entre tu pueblo. Bueno, esto no cambió. O esto definitivamente está radicado, el chisme entre el pueblo. Bueno. No atenderás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Siempre, mire que es la expresión yo, Jehová, lo digo yo. No lo dice Moisés, no lo dice el pastor, no lo dice el diácono, no lo dice el apóstol. No, yo, Jehová, lo dice. Cuidado, dice, ¿no? Como expresando, ¿no? Cuidado, lo digo yo. No aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otro mandamiento, ahí está la expresión nuevamente de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta palabra no ha pasado de moda, hermanos.
este mandamiento, este capítulo 19, no ha pasado de moda. A pesar que fue la ley de Moisés, escrita por la mano de Moisés, esto no ha pasado de moda. Hoy lo tenemos, está vigente, tenemos que cumplirlo día a día. Por eso dice la palabra de Dios, ser santo como yo soy santo. Esto es vigente, no pasa de moda. Mis estatutos guardaréis. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Mire lo que dice, ¿no? Esta ley, como hemos leído en el capítulo 18, la inmoralidad que el pueblo de Dios hacía, tremendo. Porque veían a otras naciones hacerlo, tal vez otras personas lo hacían y lo adoptaron, ¿no? En su propio pueblo, ¿no? Adoptaron estas cosas inmorales que Dios detestaba y sigue detestando. Si usted leyó el capítulo 18 va a encontrar cosas que dice, wow, esto hoy pasa, todavía sigue pasando. Ahora, dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, desposada con alguno, mire, está hablando de la esclavitud. No es que Dios defendía la esclavitud, sino amaba a todas las personas. Bueno, ese pueblo en ese momento acostumbraba a tener esclavos, trabajadores, por salario, por eso, pero vio que habla de salarios, no habla de que tenían esclavos y no les daban nada, no, tenían su salario, ¿no? La palabra esclavo eran siervos, trabajadores que vivían en ese momento. Si un hombre yaciera con una mujer que fuese sierva, desposada con alguno, o tuviera estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Esta ley de la libertad, de ser libertada cuando era viuda, todas estas leyes levíticas que venían y Dios le iba recordando que no estaban cumpliendo, y la estaban recordando, Dios la estaba recordando. Dice, el que traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación la reconciliación al sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Mire, todavía Dios recordando la ofrenda, el holocausto que debía ser presentado delante del altar. Leyes exclusivas para el pueblo de Dios que hoy podemos nosotros también recordar y rescatar para nosotros estas leyes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué podemos decir de este libro del capítulo 16? ¿Qué podemos rescatar para nosotros, para este día, para reflexionar? Dice la palabra de Dios, ser santo como yo soy santo. Yo soy santo. La santidad nos habla de una vida ordenada, disciplinada, a una vida, no una vida de confusión, de hacer cosas así desordenadamente. La santidad está expresada en una vida moral. La vida santa no es una... Veo que la vida santa no es algo que es imposible o un mito, ¿no? Bueno, no podemos ser santos. Sí, habla de santidad, de vivir una vida correcta delante de Dios en este mundo, no apartado del mundo. Veo que muchos se apartan a los montes, a las montañas, esos hombres que se apartan allí para ser santos. No está hablando de esa santidad, no está hablando de esa manera. Ser santo en este mundo, en un mundo perverso, tremendo, ¿no? Mezclado allí, marcar una diferencia, no ser igual que los demás. Habla de una vida moral, ¿no? Íntegra delante del Señor, una vida santa, dice, una buena vida, una manera de vivir. Habla de vivir correctamente delante de Dios. De esa santidad habla Dios. Recuerden que somos un cuerpo pecaminoso, que va a ser glorificado cuando el Señor venga. Este cuerpo inmortal, incorruptible, va a ser transformado a un cuerpo incorruptible. Quiere decir que este cuerpo ya no es moral, ya este cuerpo no es santo, porque el mismo cuerpo, la palabra de Dios, lo detalla muy claro. Pero nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo cada día de presentarnos al Señor santos, como Él es santo, dice la palabra de Dios. Sino en mantener una vida pura ante la sociedad, no separado de este mundo, sino mantener una vida pura ante la sociedad, una vida diferente,
Ya no hacemos esto porque, bueno, recordemos que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Antes éramos inmorales, hacíamos muchas cosas incorrectas, que a Dios no le agradaban, pero hoy, a partir de nacer de nuevo, tenemos una vida correcta delante del Señor. Este capítulo es un repaso a no olvidar los 10 mandamientos, que los vamos a ver. Cuando se habla de la ley, no solo hablamos del Levítico, sino también desde el Éxodo hasta el Deuteronomio vamos a hablar de estos temas. De mantener una vida correcta, una vida disciplinada, equilibrada delante de Dios. En la Biblia nos enseña muy claro, no necesitamos un pastor, no necesitamos un profeta, no necesitamos un apóstol que venga a decirnos cómo debemos de vivir. Si leemos la Biblia, Dios nos va a decir, Él mismo, yo Jehová, por eso aclaro, cuando dice esa expresión, yo Jehová, lo dice Dios, no lo dice el pastor, ni un apóstol, ni un profeta, ¿no? ni un hombre sabio, no, lo dice Dios, yo Jehová, lo dice, porque yo lo estoy diciendo. Al echar un vistazo en este capítulo, no todo es una forma de mandato. Si usted va a ver este capítulo 19, que hoy nos toca leer, el capítulo 19, el capítulo 20 y el capítulo 21, va a encontrar las penas de actos de inmoralidad, las leyes sobre los actos de inmoralidad, de qué manera vivir correctamente y recordando continuamente Dios la manera correcta de vivir, de cómo presentarnos ante Dios, cómo presentar nuestra ofrenda a Dios, que incluso hoy es voluntaria, pero no porque sea voluntaria hacerlo de cualquier manera, como a mí se me antoja. A nosotros nos parece que debemos ofrendar así. Bueno, no es así. Es de la manera que Dios nos pide y nos exige en el tiempo de su gracia. Usted dice, no, pero Dios nos pide una ofrenda voluntaria. Sí, de la manera que Él quiere, que sea aceptable, no cualquier ofrenda. Estamos hablando de la ofrenda física, personal, individual, ofrenda económica, ofrenda de amor, ofrenda de paz, ofrenda de sacrificio. Estamos hablando de toda la ofrenda, porque cada vez que hablamos de ofrenda, todos piensan en el dinero, el diezmo y todas esas cosas. No, a Dios no le importa eso. A Dios le importa la forma que lo traigas. Si realmente estás cumpliendo con el mandamiento de Dios, no cuánto, sino la forma, si realmente estás cumpliendo con Dios. Por eso esto, como le puse el título, que digo, Señor, ¿qué le pongo a este título hoy? A no olvidar, para no olvidar, para no olvidar. Recordar, porque esto no pasó. Esta ley era para el pueblo de Israel, pero hoy sigue vigente. Esta ley del amor, de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo, eso no cambia. Respetar, amar a sus padres, todo eso no cambia. Son los mandamientos de parte de Dios que debemos de cumplir a la manera que Dios nos pide. Así que podamos leer en esta mañana juntos las leyes de santidad y de justicia, penas por actos de inmoralidad, mire, y santidad de los sacerdotes. Es importantísimo leer todos estos capítulos juntos, que podamos introducirnos en su palabra y realmente entender con claridad lo que Dios nos dice en esta mañana. Amén. Damos gracias a Dios y le decimos al Señor en esta mañana que nos recuerde cada día los mandamientos. A no olvidar, hermanos queridos, no nos olvidemos de lo que Dios nos pide cada día. Amén. Que el Señor te bendiga. Hacemos una pequeña oración en esta mañana, si les parece, ahí volviendo a conectarnos en esta mañana juntos. Le pedimos a cada uno de ustedes que podamos cerrar nuestros ojos, aquellos que no están manejando, no, el que está manejando Jorge, ahí no, que no cierre los ojos. Que la Lorena y sus hijas, ahí está, bueno. Así que oremos juntos, oramos para que el Señor nos dé claridad en su palabra, que el Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana de qué manera tenemos que presentarnos a Dios y qué ofrenda agradable tenemos que presentarle al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por un día más de vida, gracias por el privilegio de poder conocerte, gracias por el privilegio de ser tu hijo, tu hija, Señor, gracias porque un día más nos recuerdas tu palabra, nos recuerdas los mandamientos, a no olvidarnos, Señor, amarte sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, Señor, a usar tu palabra correctamente, equilibradamente, tener una vida moralmente digna delante
de ti, Señor. Que seamos aceptos en toda nuestra manera de vivir. Señor, gracias porque nos recuerdas que esta ley, Señor, no solo sirvió para tu pueblo, fue un medio para llegar a Cristo, fue un medio de poder vivir sanamente, Señor, y correctamente a través de la vida de Cristo. Señor, este pueblo tenía que hacerlo con mucho esfuerzo, pero hoy en el tiempo de la gracia, gracias a Jesucristo que entregó su vida allí en la cruz, hoy podemos ser libres de la ley, Señor amado, pero una ley, Señor, moral, Señor, una ley ética y moral, Señor, que hoy podamos respetar, Señor, a través de la vida de Cristo que nos ha enseñado a vivir también correctamente, nos ha cambiado la vida, nos ha enseñado a cómo vivir y permanecer en tu santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana y damos gloria a Dios por cada uno de ustedes. Nos veremos Dios mediante el día de mañana con un nuevo devocional. Recuerden, este día tenemos que leer el capítulo 19, 20 y 21 del libro del Levítico, aquellos que van siguiendo la lectura. Dios te bendiga y muchas bendiciones.